Habló conmigo esta mañana muy seriamente y no se anduvo con rodeos. Y sabes que estoy a tu lado. Pero empezamos un camino juntos. Y tenemos que terminar. Vengo a responderle a la pregunta que me hizo antes de partir. Pepa, Hijo, no te habíamos oído entrar. ya me he dado cuenta. Me encargaré de que nadie manche tu nombre. Historia de tu esposa. El cinismo del que... Tota ya. Espero que sea del gusto de la... Te he hecho una pregunta. ¿A qué vienes a mi casa? Tener que hablarte de otro asunto. Pero me gustaría comentarte algo de las tierras. Coraje, hermana. Para estas lamentaciones. Mire, en eso estamos. Con una pena muy honda albergada en el corazón. El capítulo 365 marca un punto de inflexión decisivo en el devenir del valle. La muerte de Adriana no solo deja un vacío emocional irreparable, sino que actúa como catalizador de conflictos largamente contenidos. El duelo expone la fragilidad de las alianzas y desnuda las contradicciones morales de cada personaje. Rafael canaliza su dolor en reproches, Luisa transforma la pérdida en determinación, Matilde descubre que la traición puede nacer dentro del propio hogar, y Mercedes se debate entre el deseo y la culpa mientras Dámaso consolida su juego estratégico. La revelación sobre el intercambio de bebés introduce una amenaza que trasciende lo personal. No se trata únicamente de un error médico o de una decisión desesperada, sino de una manipulación capaz de alterar herencias, identidades y estructuras de poder. El silencio, que hasta ahora había funcionado como mecanismo de supervivencia, empieza a resquebrajarse ante la voluntad de quienes ya no están dispuestos a cargar con culpas ajenas. Paralelamente, las intrigas políticas no se detienen. Dámaso intenta reactivar su plan contra José Luis, consciente de que el momento de vulnerabilidad puede ser una oportunidad estratégica. Victoria, aunque debilitada, sigue siendo una figura clave cuyo cansancio podría transformarse en una reacción imprevisible. Atanasio, movido por la intuición, comienza a unir piezas que otros preferirían mantener dispersas. En el plano sentimental, las decisiones adquieren un tono irreversible. Francisco acepta una verdad dolorosa. Pepa queda atrapada entre pasado y presente. Alejo y Luisa enfrentan la posibilidad de una separación que no nace de falta de amor, sino de imposición externa. Cada elección revela que el valle no es solo un espacio geográfico, sino un entramado de voluntades en conflicto. Así, el episodio no concluye con una resolución, sino con la promesa de un estallido inminente. La verdad, como semilla plantada en tierra removida, comienza a germinar. Y cuando finalmente emerja, nadie podrá fingir que no conocía su existencia. El valle se prepara para una etapa en la que las máscaras caerán y las consecuencias serán inevitables. La promesa de Luisa frente a la tumba de Adriana no tardó en adquirir consecuencias. Aunque había pronunciado su juramento en la soledad del amanecer, el eco de su determinación comenzó a percibirse en cada gesto, en cada pregunta aparentemente inocente que lanzaba en la casa. Ya no era la joven resignada ante el pacto impuesto por el duque. Era alguien dispuesto a remover cimientos. Pepa notó el cambio. Cuando Luisa regresó del cementerio, traía en la mirada una claridad nueva, casi peligrosa. Sin rodeos, le habló de la noche del parto. No la acusó, no la presionó directamente, pero dejó claro que sabía que algo no encajaba. Le preguntó si la conciencia le permitía seguir callando, ahora que Adriana ya no podía defenderse. Pepa sintió que el tiempo se comprimía. Había intentado convencerse de que el silencio protegía a todos,
Pero la determinación de Luisa desbarataba esa coartada. Admitió que aquella noche no todo fue transparente, que hubo decisiones precipitadas, órdenes dadas en susurros, miradas que evitaban cruzarse. No llegó a confesar el intercambio de forma explícita, pero dejó entrever que la verdad era más compleja de lo que el Valle creía. Mientras tanto, Dámaso intensificaba su estrategia. Había percibido la inquietud de Luisa y la tensión creciente en Pepa. Decidió adelantarse, buscó a Mercedes y le habló del peligro de que ciertos rumores comenzaran a circular. Le insinuó que si el secreto del parto salía a la luz, el daño sería irreparable, no solo para José Luis o Victoria, sino para todos los implicados. Mercedes, atrapada entre su relación clandestina y la culpa acumulada, comprendió que el margen de maniobra se estrechaba. La muerte de Adriana ya había desestabilizado el equilibrio. Una revelación pública podría convertir el Valle en un campo de batalla abierto. En paralelo, Matilde no pudo seguir conteniendo su angustia. Enfrentó finalmente a Martín. Le preguntó directamente si había sido él quien informó sobre su boda. Martín, sorprendido por la crudeza de la acusación, guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. No negó los hechos. Admitió que aceptó el trato con Victoria para poder regresar al Valle y estar cerca de Pepa. Pensó que impedir la boda era el precio que debía pagar. La confesión cayó como una sentencia. Matilde sintió que la traición era real, aunque naciera de un motivo comprensible. Atanasio intervino, pidiendo que no confundieran error con maldad. Martín no había actuado por odio, sino por desesperación. Aún así, la herida quedaba abierta. En la casa principal, José Luis comenzaba a notar que algo se movía bajo la superficie. Observaba a Luisa con creciente desconfianza. Victoria, más intuitiva, percibía que el control se les escapaba de las manos. No sabían exactamente qué amenaza se gestaba, pero intuían que estaba relacionada con aquella noche que preferían olvidar. El Valle entraba en una nueva fase. El duelo por Adriana dejaba de ser el centro visible para convertirse en el motor oculto de decisiones más profundas. Las alianzas se redefinían, las lealtades se cuestionaban, y el secreto del intercambio de bebés, como una sombra persistente, amenazaba con convertirse en la verdad que lo cambiaría todo. La primavera se anunciaba con brotes nuevos en los campos, pero en las casas el aire seguía cargado. La promesa pronunciada ante la tumba no era un gesto impulsivo. Era el inicio de una investigación que no se detendría ante jerarquías ni apellidos. El Valle amaneció cubierto por un silencio denso, casi irrespirable, como si la propia tierra se negara a aceptar la ausencia de Adriana. En la casa principal, la familia entera velaba el cuerpo de la joven, mientras las velas proyectaban sombras temblorosas sobre los muros. Nadie se atrevía a elevar demasiado la voz, pero el dolor no impedía que las tensiones, latentes desde hacía meses, volvieran a asomar con crudeza. Atanasio permanecía de pie, rígido, con los ojos clavados en el féretro. Matilde, a su lado, no lograba contener el temblor de sus manos. Mercedes, con el rostro desencajado por el cansancio y la culpa, evitaba mirar a Rafael. Sabía que en su mirada encontraría un reproche que no estaba preparada para soportar. La muerte de Adriana había removido conciencias, pero también había abierto grietas que nadie sabía cómo cerrar. Mientras algunos recordaban en voz baja las virtudes de la difunta, su generosidad, su fortaleza, su empeño por defender a quienes amaba, Rafael estalló. No soportaba escuchar palabras dulces en boca de quienes, en vida, habían puesto obstáculos y sembrado dudas. Su voz quebró el recogimiento del salón cuando acusó a todos de cinismo. Les recordó cómo Adriana había tenido que luchar sola contra decisiones injustas, contra pactos impuestos y contra la constante presión de un entorno que nunca terminó de aceptarla. El reproche cayó como una losa. Nadie respondió de inmediato. José Luis bajó la mirada. Victoria apretó los labios con gesto severo, incapaz de admitir culpa alguna. Incluso Mercedes sintió que el peso de aquellas palabras le oprimía el pecho. Porque si algo quedaba claro en aquel velatorio,
era que el dolor no era puro, sino atravesado por rencores acumulados. Atanasio intentó mediar, pidiendo calma, recordando que aquel no era momento para disputas, pero la calma era un lujo que ya no existía en el valle. La muerte de Adriana no solo era una tragedia personal, era el detonante de conflictos que venían gestándose desde hacía tiempo. En un rincón, Pepa observaba la escena con los ojos enrojecidos. Había acompañado a Luisa hasta allí, sabiendo que su amiga necesitaba despedirse con dignidad. Cuando Luisa se acercó al féretro, el silencio se hizo más profundo. Su voz, suave pero firme, fue la única capaz de atravesar la atmósfera cargada sin provocar más rupturas. Prometió cuidar de Rafael, de María, de Bárbara y de Pedrito. Juró que no permitiría que los hijos de Adriana quedaran desamparados, ni que el recuerdo de su madre se desvaneciera entre intrigas. Aquellas palabras conmovieron incluso a quienes momentos antes se habían dejado arrastrar por la ira. Rafael, aún con los ojos encendidos por la rabia, sintió que la promesa de Luisa era un ancla en medio del naufragio. Pero la tregua fue breve. Cuando Bárbara y Pedrito, acompañados por Victoria, se acercaron para despedirse, la tensión volvió a estallar. Bárbara no pudo evitar enfrentarse a Victoria, reprochándole decisiones pasadas, cuestionando su autoridad moral. Victoria respondió con frialdad, defendiendo cada acto como necesario para preservar el orden y el apellido. Fue Pedrito, con la inocencia herida de quien ha perdido demasiado pronto, quien pidió que cesaran, les suplicó que le permitieran despedirse de su hermana en paz, que dejaran de convertir el dolor en un campo de batalla. Su voz infantil, quebrada pero decidida, logró lo que los adultos no habían conseguido, un silencio verdadero. Mientras tanto, fuera del salón principal, las conversaciones se multiplicaban en susurros. Eva comentaba con Francisco la tensión del velatorio y le insistía en que aclarara su situación con Pepa. No era momento de medias verdades. Si Pepa seguía amando a Martín, debía saberlo con claridad. Francisco, abatido, comenzaba a asumir una realidad que llevaba tiempo evitando. En otro extremo de la casa, Damaso buscaba a Mercedes. La encontró en su alcoba, sumida en pensamientos oscuros. Hablaron de Adriana, de la culpa, de la sensación de que el valle entero se desmoronaba, pero bajo aquellas palabras también latía otra corriente, más peligrosa, la atracción que los unía y que amenazaba con arrastrarlos a ambos a un abismo mayor. Victoria, por su parte, no desperdiciaba el tiempo. En medio del duelo encontraba espacio para maniobrar. Había citado a Damaso en el granero para sugerir que abandonaran el plan contra José Luis. No se sentía con fuerzas para continuar. El dolor, real o estratégico, la había debilitado. Sin embargo, el simple hecho de plantearlo demostraba que ni siquiera la muerte era capaz de suspender las intrigas. Así, el velatorio de Adriana se convirtió en un espejo implacable del valle, un lugar donde el amor y la traición convivían, donde el duelo se mezclaba con el cálculo y donde cada gesto podía interpretarse como un movimiento en una partida que aún no había terminado. Cuando el murmullo del velatorio comenzó a disiparse y las velas ardían ya consumidas por la madrugada, las despedidas adquirieron un tono más íntimo, más descarnado. El dolor dejó de ser colectivo para transformarse en algo personal, casi insoportable. Fue entonces cuando Luisa regresó al lado del féretro, incapaz de marcharse sin decir aquello que le quemaba por dentro. Se inclinó con delicadeza, como si Adriana aún pudiera escucharla. Le habló de Rafael, de su desamparo disfrazado de furia, de la manera en que había intentado sostenerla hasta el último instante. Le habló también de María, de Bárbara y de Pedrito, prometiéndole que no permitiría que crecieran entre reproches y secretos. Cada palabra era un juramento silencioso, una deuda asumida con plena conciencia. Pepa, a unos pasos de distancia, lloraba en silencio, sabiendo que aquella promesa implicaba una carga enorme. Rafael, que había permanecido apartado, terminó por acercarse. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ya no había ira en ellos, sino una devastación profunda. Agradeció a Luisa su lealtad sin pronunciarlo en voz alta. Un gesto, un leve asentimiento,
bastó para sellar entre ambos un pacto tácito. La tensión, sin embargo, no tardó en resurgir. Bárbara, que había contenido sus emociones durante horas, no soportó la presencia imperturbable de Victoria junto al féretro. La acusó de frialdad, de haber convertido cada decisión en una imposición que terminó asfixiando a Adriana. Victoria respondió con dureza, asegurando que siempre había actuado por el bien de la familia, aunque ese bien no fuera comprendido en su momento. Las palabras se volvieron más ásperas, más directas. Se habló de pactos, de silencios obligados, de promesas rotas. Pedrito, con el rostro desencajado, volvió a intervenir. No quería más guerras entre las dos casas. No quería elegir bandos. Solo quería llorar a su hermana. Su súplica resonó con tal pureza que incluso Victoria guardó silencio. Mientras tanto, en las dependencias de servicio, Eva insistía a Francisco en que dejara de engañarse. Pepa no estaba con él por amor, sino por espera. Esperaba a Martín, aunque no lo admitiera abiertamente. Francisco, herido en su orgullo y en su esperanza, decidió armarse de valor. Buscaría a Pepa y exigiría claridad. No quería seguir ocupando un lugar provisional en la vida de nadie. Y Pepa, ajena a esa conversación, recibió la visita de Martín. Él llegó con el rostro serio, pero con una intención distinta a la que había tenido en el pasado. Le aseguró que podía contar con él para atravesar aquel momento tan duro. Le pidió que olvidara lo que un día compartieron, que no lo viera como una sombra del pasado, sino como un aliado en el presente. Aquella declaración, lejos de aliviarla, la dejó confundida, porque el amor, aunque herido, no desaparece por decreto. En paralelo, Victoria no descansaba. Aprovechó un momento de debilidad para enfrentar a Matilde. La amenazó con revelar un secreto que podría desestabilizarlo todo si no aceptaba su matrimonio con Atanasio sin condiciones. Matilde, firme en apariencia, le aseguró que no contaría lo que sabía. Pero Victoria, con esa mezcla de crueldad y cálculo que la caracterizaba, lanzó la pregunta envenenada. ¿No sentía curiosidad por saber quién la había traicionado cuando estaba a punto de casarse? Matilde intentó cortar la conversación, negándose a escuchar. Sin embargo, Victoria no necesitaba permiso para herir. Le reveló que fue Martín quien la delató, su propio hermano. La noticia cayó como un golpe seco. Matilde sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo se trataba de una boda frustrada, sino de una traición íntima, familiar. La noche terminó con miradas cruzadas y promesas tácitas. El valle no solo despedía a Adriana, comenzaba a abrir una nueva etapa, marcada por sospechas y decisiones irreversibles. Las despedidas no habían traído paz. Al contrario, habían encendido brasas que amenazaban con convertirse en incendio. La revelación de Victoria no tardó en hacer efecto. Matilde abandonó el salón con el rostro desencajado, sintiendo que cada paso era un esfuerzo titánico. No podía asimilar que la traición que había frustrado su boda con Atanasio proviniera de Martín, su propio hermano, la persona en quien más había confiado. Aquella certeza no solo le rompía el corazón, sino que reconfiguraba cada recuerdo reciente bajo una luz distinta. Buscó a Atanasio casi sin saber cómo. Lo encontró en la galería, observando el jardín como si intentara encontrar en la naturaleza un orden que ya no existía dentro de la casa. Cuando él la vio acercarse, percibió de inmediato que algo grave ocurría. Matilde no se anduvo con rodeos. Con la voz entrecortada, le contó lo que Victoria acababa de revelarle, que Martín había sido quien informó sobre sus planes de boda, quien había permitido que todo se viniera abajo. Atanasio guardó silencio durante unos segundos. No reaccionó con furia, como quizá Matilde esperaba, sino con una serenidad que descolocaba. Le pidió que respirara, que no sacara conclusiones precipitadas. Si Martín lo había hecho, debía haber tenido una razón. Matilde no quería razones. Quería una explicación que no destruyera la imagen que tenía de su hermano. En su interior, el conflicto era feroz. Recordaba las palabras de Martín, su aparente apoyo, su cercanía.
Recordaba también cómo, tras la boda frustrada, él había regresado al valle en circunstancias extrañas, aceptando acuerdos que nadie terminaba de comprender del todo. La pieza comenzaba a encajar, pero el encaje dolía. Atanasio, consciente de que el momento exigía templanza, le propuso hablar con Martín antes de condenarlo. Le recordó que Victoria era experta en sembrar discordia y que su palabra no debía tomarse como verdad absoluta. Aún así, el simple hecho de que la posibilidad existiera bastaba para desgarrar a Matilde. Mientras tanto, en otra ala de la casa, Atanasio retomaba un hilo de pensamiento que lo había inquietado desde hacía días. Había observado el sufrimiento de José Luis y Victoria tras la muerte de Adriana. Aunque no se alegraba de su dolor, no podía evitar notar que aquella angustia no era reciente. Parecía venir de antes, quizá desde el momento en que José Luis tuvo que ceder su título. Había algo más, una sombra que se extendía más allá del duelo. Decidió hablar con Mercedes. La encontró sola, con la mirada perdida. Le comentó sus sospechas con cautela, compartiendo su impresión de que José Luis y Victoria arrastraban un peso anterior a la tragedia. Mercedes sintió un sobresalto. Sabía demasiado. Sabía lo que implicaba Dámaso. Sabía los hilos que se movían en secreto. Y sobre todo, sabía que Atanasio no debía acercarse demasiado a esa verdad. Intentó distraerlo. Restó importancia a sus observaciones. Sugirió que el orgullo herido podía explicar muchas actitudes. Habló del desgaste de los años, de las luchas internas por el poder. Atanasio la escuchó, pero no quedó del todo convencido. Notaba en Mercedes una tensión distinta, un nerviosismo que no correspondía solo al duelo. Mercedes, por su parte, vivía una tormenta íntima. La muerte de Adriana la había golpeado, pero también la relación clandestina con Dámaso comenzaba a pesarle como una culpa insoportable. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Sin embargo, la atracción seguía siendo más fuerte que cualquier advertencia. Dámaso no tardó en aparecer, como si intuyera sus dudas. Se mostró comprensivo, solidario en el duelo, incluso afectuoso, pero bajo esa fachada latía su ambición intacta. Le recordó que el valle estaba en un momento decisivo y que debían mantenerse firmes. Mercedes, atrapada entre el deseo y la conciencia, no encontró fuerzas para contradecirlo. En paralelo, Martín ignoraba aún la tormenta que se cernía sobre él. Había hecho lo que creyó necesario en su momento, aceptando convertirse en informante de Victoria para poder regresar al valle y estar cerca de Pepa. No imaginaba que aquella decisión, tomada bajo presión, terminaría desmoronando el vínculo con su hermana. La casa entera parecía vibrar con tensiones invisibles. Cada pasillo, cada mirada, cada conversación susurrada anunciaba que el duelo era solo el comienzo. La traición, la sospecha y la ambición estaban listas para ocupar el espacio que la muerte había dejado vacío. El duelo no logró frenar las pesquisas de Atanasio. Muy al contrario, la muerte de Adriana parecía haber agudizado su instinto. Aquella mañana, mientras el valle comenzaba a recuperar un ritmo aparente, él decidió observar con mayor atención los movimientos de cada miembro de la familia. No buscaba culpables concretos, pero intuía que bajo la superficie del dolor se ocultaban secretos que, tarde o temprano, saldrían a la luz. Volvió a encontrarse con Mercedes en el corredor que daba al patio interior. La vio más pálida que de costumbre, con una rigidez en los hombros que delataba tensión constante. Atanasio retomó la conversación que habían dejado a medias la noche anterior. Le habló del sufrimiento de José Luis y Victoria, de cómo parecía arrastrar una culpa previa, algo más profundo que la simple pérdida de una hija política. Mercedes sintió que el corazón le latía con fuerza desmedida. Sabía que Atanasio era perspicaz, que no se conformaría con explicaciones superficiales. Intentó nuevamente conducir la charla hacia terrenos más seguros. Habló del desgaste que provocan los conflictos familiares prolongados, del peso que supone sostener un apellido bajo presión constante.
Incluso insinuó que el dolor puede adoptar formas extrañas, que no todo sufrimiento es señal de culpa. Pero Atanasio no estaba convencido. Le preocupaba también Dámaso. Había notado su presencia constante, su facilidad para moverse entre ambos bandos sin quedar nunca expuesto. Algo en su actitud le resultaba inquietante, aunque todavía no pudiera señalarlo con precisión. Mercedes percibió el giro de la conversación y supo que debía actuar con mayor determinación. Minimizar las sospechas ya no bastaba. Se mostró molesta por la insistencia de Atanasio. Le reprochó que buscara intrigas donde solo había tragedia. Fingió indignación, incluso cansancio. Era un intento desesperado por proteger un secreto que no solo comprometía a Dámaso, sino también a ella misma. En su interior, la lucha era feroz. Cada encuentro con Dámaso reforzaba una atracción que no lograba dominar. Él la buscaba con la habilidad de quien sabe exactamente qué decir y cuándo callar. La consolaba, la comprendía. Le recordaba que el valle necesitaba personas decididas, no corazones débiles. Y Mercedes, consciente del abismo que se abría bajo sus pies, volvía a dejarse arrastrar. Esa misma tarde, Dámaso la citó en un rincón apartado del jardín. Le habló del plan que había comenzado junto a Victoria para arruinar a José Luis. Victoria, le explicó, quería abandonarlo. Decía no tener fuerzas para continuar, no en medio de la tragedia, pero él no compartía esa debilidad. Consideraba que, precisamente en momentos de vulnerabilidad, es cuando los golpes resultan más efectivos. Mercedes escuchaba en silencio. La frialdad estratégica de Dámaso contrastaba con el dolor aún fresco por Adriana. Aquella dualidad la descolocaba. Por un lado, sentía la tentación de mantenerse a su lado, de formar parte de algo que prometía cambiar el equilibrio del valle. Por otro, la culpa comenzaba a convertirse en una sombra constante. Dámaso, al notar su vacilación, intensificó su discurso. Le recordó cómo José Luis la había utilizado en el pasado, cómo siempre había puesto sus intereses por encima de los de ella. Le habló de justicia, de reivindicación, de recuperar lo que les pertenecía. Sus palabras estaban cuidadosamente calculadas, diseñadas para tocar las heridas adecuadas. En otro punto de la casa, Victoria reflexionaba sobre el mismo plan desde una perspectiva opuesta. El cansancio la dominaba. No era solo el duelo, era la sensación de que cada movimiento estratégico la alejaba un poco más de cualquier posibilidad de paz. Se reunió con Dámaso en el granero para reiterar su intención de detenerlo todo. No era momento de intrigas, insistía, pero él la enfrentó con determinación, acusándola de flaqueza. La conversación terminó sin acuerdo claro. Victoria no prometió continuar, pero tampoco cerró la puerta del todo. El plan quedaba suspendido en una tensión incómoda. Mientras tanto, Atanasio observaba, analizaba. No tenía pruebas, pero su intuición le decía que el valle estaba a punto de entrar en una fase aún más oscura, y aunque ignoraba la magnitud exacta del secreto que se ocultaba tras la muerte de Adriana, estaba decidido a no apartar la mirada. La casa parecía moverse entre dos ritmos distintos, el del duelo público y el de las decisiones privadas que comenzaban a redefinir destinos. Francisco, tras horas de vacilación, decidió que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Buscó a Pepa en la cocina, donde ella intentaba refugiarse en tareas mecánicas para no pensar. No hubo rodeos. Le dijo que necesitaba saber si estaba a su lado por elección o por espera. Le confesó que intuía lo que Eva llevaba días señalándole, que su corazón seguía anclado a Martín. Pepa, sorprendida por la franqueza, no pudo sostener la mirada. No quería herirlo, pero tampoco podía mentirse a sí misma. Admitió que su pasado con Martín no estaba completamente cerrado, que había sentimientos que no se evaporaban por decisión racional. Francisco asintió con tristeza contenida. Agradeció la sinceridad y, aunque el dolor era evidente, aceptó la realidad con dignidad. No quería ser el sustituto de nadie. Se retiró con paso firme,
dejando a Pepa sola con sus dudas y con la certeza de que el amor no correspondido también exige valentía. Martín, por su parte, había tomado una resolución distinta. Tras su conversación con Pepa en el velatorio, entendió que debía dejarla libre si realmente la amaba. Se presentó ante ella nuevamente, esta vez con una serenidad que no había mostrado antes. Le aseguró que no la presionaría, que si deseaba iniciar algo con Francisco, él no se interpondría. Aquellas palabras eran un gesto de generosidad, pero también de sacrificio. Pepa percibió el conflicto detrás de esa aparente calma. Mientras tanto, el futuro de Luisa y Alejo se tornaba cada vez más incierto. Tras el acuerdo impuesto por José Luis, que condicionaba la libertad de Luis a la salida de Luisa del Valle sin su prometido, ambos habían comenzado a resignarse. La herida seguía abierta, pero la esperanza se debilitaba con cada jornada que pasaba sin solución. Alejo buscó a Luisa en los jardines. La encontró contemplando el horizonte, como si intentara memorizar cada rincón del valle antes de partir. Hablaron sin dramatismos, con una madurez dolorosa. Reconocieron que el amor no siempre basta cuando las decisiones de poder se interponen. Luisa confesó que estaba considerando marcharse para evitar que el castigo se extendiera sobre quienes la rodeaban. Aquella confesión no fue un acto de rendición, sino de protección. Luisa temía que cualquier desafío directo al duque provocara consecuencias aún más severas. Alejo comprendía su lógica, pero la idea de perderla lo desgarraba. Se prometieron no odiarse por lo que estaba fuera de su control. Se prometieron recordar que lo que habían vivido no era una ilusión. Adriana, antes de su muerte, había intentado mediar. Había enfrentado al duque con valentía, rogándole que anulara el pacto que separaba a la pareja. La negativa rotunda y la tensión acumulada desencadenaron en ella una crisis nerviosa peligrosa para su avanzado estado de gestación. Rafael estuvo a su lado, sosteniéndola mientras el mundo parecía venirse abajo. Ese recuerdo pesaba ahora con una gravedad insoportable. En paralelo, Atanasio y Matilde continuaban removiendo cielo y tierra para comprender qué había ocurrido con su boda frustrada. La revelación sobre Martín seguía latiendo como una herida abierta. Matilde oscilaba entre la indignación y el deseo de escuchar una explicación. Atanasio mantenía la cordura, convencido de que solo enfrentando la verdad podrían avanzar. El valle entero parecía atrapado en un cruce de caminos. Amores que se apagaban por imposición, relaciones que se redefinían bajo presión, lealtades que se cuestionaban. Cada personaje enfrentaba su propia batalla interna, mientras las estructuras de poder seguían imponiendo reglas implacables. La primavera se anunciaba en el calendario, pero el ambiente estaba lejos de ser luminoso. El cambio de estación no traía alivio, sino la promesa de nuevas confrontaciones. Y en medio de todo, el recuerdo de Adriana se alzaba como un recordatorio constante de que las decisiones tomadas bajo orgullo y ambición pueden tener consecuencias irreversibles. La quietud posterior al funeral no significó paz, sino una reorganización silenciosa de fuerzas. Enriqueta, que hasta entonces había observado desde la distancia, decidió intervenir. Había visto a su hijo Braulio dejarse llevar por la impulsividad al confrontar a Alejo, y aunque desaprobaba la brusquedad, compartía la sospecha de que algo no encajaba en la muerte de Gaspar ni en el comportamiento reciente de Rafael. Buscó a Alejo sin rodeos. Lo encontró en el establo, concentrado en tareas que parecían más una forma de evasión que de trabajo real. Enriqueta no se anduvo con sutilezas. Le dijo que entendía el instinto de proteger a los suyos, que ella misma lo haría por su hijo sin dudarlo. Alejo, firme, respondió que no tenía nada que ocultar y que Rafael no era un asesino. Lo afirmó con convicción absoluta. Fue entonces cuando Enriqueta lanzó la pregunta que tensó el aire. ¿Proteger también significaba blindar frente a la justicia? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Alejo sostuvo la mirada, negándose a retroceder. Aseguró que la justicia no siempre es imparcial cuando el poder interviene, y que en el valle las acusaciones podían convertirse en herramientas de manipulación.
La conversación dejó a ambos en un terreno peligroso. Enriqueta se marchó convencida de que debía profundizar en sus averiguaciones. Su determinación, lejos de apaciguarse, se fortalecía con cada respuesta evasiva. Mientras tanto, Dámaso no estaba dispuesto a dejar que el plan contra José Luis se diluyera. Tras la vacilación de Victoria en el granero, decidió insistir. La citó nuevamente, apelando a su orgullo y a los agravios del pasado. Le recordó cómo el duque la había utilizado para reforzar su posición, cómo la había relegado cuando le resultaba conveniente. Victoria escuchó, visiblemente agotada. Admitió que ya no tenía fuerzas para continuar con intrigas mientras la casa aún olía a cera y duelo. Sin embargo, Dámaso supo tocar la fibra adecuada. Le habló no de venganza, sino de justicia, no de ataque, sino de equilibrio. El lenguaje cambiaba, pero la intención permanecía intacta. Aún así, Victoria no se comprometió del todo. La muerte de Adriana la había sacudido más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Sentía que cualquier movimiento precipitado podía desencadenar una reacción en cadena imposible de controlar. Dámaso percibió la resistencia y decidió ganar tiempo. Si no podía contar con su impulso inmediato, trabajaría en la sombra. En otro rincón del valle, las consecuencias del parto comenzaban a adquirir una dimensión inquietante. La partera, con el rostro demudado, se dirigió a casa de su ayudante Petra para comunicarle la noticia de la muerte de Adriana. La escena fue breve, pero cargada de tensión. Petra palideció al escuchar la confirmación. La noticia, aunque ya corría por el valle, adquiría otro peso al ser pronunciada entre quienes habían estado presentes aquella noche. En la memoria de ambas seguía viva la escena del intercambio. El cambiazo del hijo de Adriana por María no era un simple error, era una decisión deliberada, tomada bajo circunstancias que ahora resultaban aún más turbias. Pepa, que escuchó fragmentos de esa conversación, sintió un escalofrío. Hasta entonces había intentado convencerse de que el silencio era la mejor opción, que remover el pasado solo traería más dolor. Pero la muerte de Adriana cambiaba la ecuación. ¿Podían seguir callando? ¿No era precisamente ahora cuando la verdad debía salir a la luz? La duda se instaló como una presencia constante. Sabía que revelar lo ocurrido implicaría enfrentar a personas poderosas y desatar un escándalo que podría destruir familias enteras. Pero también entendía que el silencio la convertía en cómplice. En medio de ese torbellino moral, Dámaso seguía moviendo piezas sin que muchos lo advirtieran. Si el secreto del parto salía a la luz, podía alterar por completo el equilibrio del valle. Y él no estaba dispuesto a permitir que algo escapara a su control. El aire se cargaba de presagios. Las intrigas no solo continuaban, comenzaban a entrelazarse. La justicia, la lealtad y la verdad se convertían en conceptos relativos, moldeados por intereses cruzados. Y en el centro de todo, la sombra de Adriana parecía exigir una respuesta que nadie estaba preparado para dar. La noticia de la muerte de Adriana, repetida en cada rincón del valle, adquiría una dimensión distinta cuando era evocada por quienes habían estado presentes la noche del parto. La partera no pudo evitar que el recuerdo la asaltara con crudeza. Los gritos, la tensión, la urgencia por tomar decisiones que en aquel instante parecían inevitables. Pero ahora, con Adriana bajo tierra, todo adquiría un peso insoportable. Pepa buscó a la partera al caer la tarde. No necesitaba confirmaciones explícitas. Bastaba la forma en que ambas evitaban mirarse para saber que compartían un secreto. La conversación fue tensa, entrecortada. Pepa insinuó que quizá había llegado el momento de contar la verdad. La partera, visiblemente alterada, recordó las consecuencias que podría acarrear. No se trataba solo de reputaciones, sino de la estabilidad de toda la casa. El intercambio del hijo de Adriana por María había sido una decisión desesperada, tomada bajo presión y miedo. La identidad de los recién nacidos no era un detalle menor, era una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento.
Pepa sentía que cada día de silencio la acercaba más a una culpa imposible de sostener. Mientras tanto, Dámaso percibía que algo se agitaba en las sombras. Su intuición le decía que el secreto del parto no permanecería enterrado mucho tiempo. Sabía también que, si salía a la luz, podía convertirse en un arma devastadora. No dudó en intensificar su vigilancia, acercándose con aparente preocupación a quienes podían representar una amenaza para su control. En paralelo, Luisa tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Se dirigió al cementerio al amanecer, cuando el valle aún dormía. Frente a la tumba recién cubierta de Adriana, dejó caer las últimas barreras que había levantado para protegerse. Recordó la noche del parto con una claridad dolorosa. Recordó los murmullos, las órdenes contradictorias, el caos que envolvió aquel momento crucial. Se arrodilló y habló en voz alta, como si necesitara que la tierra misma fuera testigo de su promesa. Juró que no descansaría hasta descubrir la verdad de lo ocurrido aquella noche. No importaba el precio, no importaban las alianzas que tuviera que romper, ni las figuras poderosas que tuviera que enfrentar. Si hubo un intercambio, si hubo manipulación, lo sacaría a la luz. Aquellas palabras no eran un simple desahogo, eran una declaración de guerra silenciosa. Luisa entendía que su decisión la colocaba en una posición vulnerable, pero también sabía que la muerte de Adriana no podía convertirse en un capítulo más de intrigas enterradas. Alejo, que la había seguido a distancia, escuchó parte de aquel juramento. No intervino de inmediato. Comprendía que la determinación de Luisa no admitía atajos. Cuando finalmente se acercó, le ofreció su apoyo sin condiciones. Sabía que enfrentarse a la verdad implicaría enfrentarse al poder y estaba dispuesto a asumir ese riesgo. En la casa principal, las tensiones seguían acumulándose. Matilde observaba a Martín con una mezcla de amor y sospecha. Aún no lo había confrontado directamente, pero cada gesto suyo le parecía ahora ambiguo. Atanasio, consciente de que la tormenta era inminente, intentaba mantener el equilibrio. Victoria y José Luis, por su parte, ignoraban que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. El duelo los mantenía ocupados, pero la promesa pronunciada ante la tumba estaba destinada a alterar el orden que tanto habían defendido. El valle, que parecía sumido en la tristeza, empezaba a transformarse en un escenario de revelaciones. La verdad, largamente aplazada, se abría paso como una grieta en el mármol, y quienes habían construido su poder sobre silencios cuidadosamente gestionados pronto, descubrirían que ningún secreto permanece intacto cuando alguien decide enfrentarlo sin miedo.